que, que la lección número 6 de esta mañana nos trata acerca de las mujeres en el ministerio. Y tenemos el versículo para memorizar, que comentaba con los que están aquí, que es un versículo muy comentado en estos días por lo que está pasando con la Iglesia Adventista acerca de la ordenación de las mujeres. Y este versículo lo aplican ellos para decir que realmente se pueden ordenar mujeres como pastores, como pastoras. Y el versículo es Gálatas 3, 26, versículo 26 al 28, que nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y de este versículo se agarran no solamente para lo de las mujeres, sino que he escuchado que para los homosexuales también, porque dice no hay varón ni mujer. Lo utilizan para eso, sí. Entonces es un versículo muy controvertido, porque se da para muchas malas interpretaciones. Pero a veces no dedicamos a indagar el contexto de lo que se está hablando. Y la escuela sabática del sábado nos ponía un poco en contexto, que nos dice que en los días de Jesús las mujeres eran consideradas de poco valor. Algunos hombres judíos agradecían a Dios porque no eran esclavos, ni gentiles, ni mujeres. La sociedad griega y romana trataban a las mujeres aún en forma aún peor. La cultura romana desarrolló su permisividad hasta una licencia ilimitada. Un hombre a menudo tenía una mujer para tener hijos legítimos que heredaban sus posesiones y tenían concubinas para sus propios placeres pecaminosos. Exactamente. Veamos que cuando a Pablo hablaba, estaban en ese tiempo, en esa cultura donde la mujer era muy maltratada, donde era el sexo débil que le llamaban, donde no se le trataba como se le debía de tratar, donde era totalmente obviada para todo, no tenía los mismos derechos que tenían los hombres. Entonces entendamos un poco por qué se estaba hablando de eso, cuando yo decía que ya no había judío, y cuando vino Jesús, vino a demostrarnos la igualdad que debemos de tener entre todos, tanto entre hombres, mujeres, entre naciones, entre razas, y también entender que no es lo mismo la igualdad que de que todos somos uno en Cristo Jesús y de que todos somos iguales, a entender los roles que hay dentro del ministerio, dentro de del evangelio. Y eso es lo que muchos no están tratando de entender, o van buscando, pues ya sabemos, los intereses que se están dando. Y actualmente pues esto es tan sonado hoy en las iglesias adventistas y en un montón de también otras religiones que están haciendo lo mismo. Sí. Claro, es que el texto es más sencillo de la complicación que se le está poniendo, ¿no? Como tú estás diciendo, Jesús lo que estaba diciendo es que no tenía que haber, bueno, en este caso es Pablo, ¿no? Pero está diciendo que no debe haber distinción entre unos y otros, ni entre hombres ni mujeres, ni entre esclavos, ni entre gentiles, ni entre quien sea. Todos somos uno en Cristo Jesús, todos venimos de la promesa y todos tenemos parte en la salvación que el Señor promete. Es decir, que aquí no podemos hacer distinción, ¿eh? Pero, claro, eso se acoge de otra manera, como que esto quiere decir, pues, que, bueno, que igual que el hombre, pues, puede ser pastor en la iglesia, pues, que ¿por qué no puede serlo la mujer, ¿no? Exactamente. Bueno, bíblicamente no hay apoyo para eso, ni desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay apoyo para eso. Sí que había mujeres que eran profetas, que el Señor escogió en momentos determinados, pero a ninguna de ellas se le imponían las manos, a ninguna. Únicamente se imponían las manos a los profetas varones, a los reyes y a los sacerdotes. Así es. Pero a ninguna mujer profeta se le imponen las manos. Incluso Ellen White rehúsa, porque en su tiempo ya querían hacer la pastora, ella rehusó que le impusieran las manos como pastora. Es decir que, bueno, estamos entrando en una complicación que a mí solo me denota una cosa, que el tiempo se acaba. Así es, porque
Porque cuando llegamos a estos puntos, de aquí pasaremos a otros temas, cómo será la homosexualidad, cómo será el ecumenismo, etcétera, etcétera. Y esto denota que el 2031 es cierto. Totalmente. En poco tiempo las cosas pasarán rápidamente. Bueno, como dices tú, todo va sumando y todo va llegando al final a deshacer en sí las instituciones que Dios ha creado, porque en su principio Dios hizo la institución del matrimonio, que con lo que están haciendo pues va por ahí el asunto, y el sábado. Una vez se llega a destrozar lo que es el matrimonio, lo que es el hombre y la mujer, que se va a llegar a destrozar lo que es el sábado, y todos los pasos se van dando. ¿Para qué? Para llegar al final a reconocer que no era el sábado, como dice Elena White, la tea satánica que se va a levantar dentro de la iglesia adventista, que no era el día sábado, sino que era el domingo, que nos habíamos equivocado, que muchos ya lo están haciendo, y todo va llegando a eso. Son las mujeres ahora, después van a ser los gays. Ese es el próximo paso que sigue. Y lamentablemente, pues, la gente que está dentro de la iglesia no se está dando cuenta de esto. Pero fijémonos que las cosas no vienen de golpe. Ha venido, todo es sí, paulatino. Es decir, el diablo sabe lo que hace, ¿eh? Él no presenta un tema, ¡pum!, de golpe, no, porque sabría que sería inaceptado por todo el mundo, ¿no? Pero él lo va presentando de una forma gradual, ahora un pasito, ahora otro, exacto, sutilmente va poniendo, y no nos damos cuenta y nos estamos acercando al enemigo. Nos está metiendo el gol. A Roma, Sí. al ecumenismo, Sí. a todas esas costumbres que la Biblia pues condena. Yo me acuerdo que con esto de la mujer se ha venido trabajando desde hace años, muchos años, desde que empezaron con lo del Ministerio de la Mujer. Porque según tengo entendido y me acuerdo, no existía uno como tal, o sea, que tuviera ese peso que ahora tiene dentro de la iglesia. Entonces, claro, había varios ministerios en que obviamente las mujeres estaban involucradas, y vamos a ver en el tiempo de Jesús cómo estaba involucradas las mujeres en su ministerio, y cómo cada quien tenía su rol, y cómo Jesús lo apoyaba y lo respetaba como tal. Entonces, al venir el diablo metiéndose de esa forma sutilmente, porque hacía poco como algo inofensivo, que fue el crear ese ministerio para algo bueno, pues por ahí se fue colando. Sabemos que lo bueno siempre el enemigo lo utiliza para lo malo. ¿Para qué? Para meter ideas y conceptos en la cabeza. Y ahora pues tenemos ya esta parte que sería lo de la ordenación de la mujer, que todos han visto por internet, que se va, no sé cuándo es que se va a hacer el concilio este verano. Este verano creo que. Sí. Y decían que en Estados Unidos 10 de las 13 divisiones están de acuerdo con esto. Entonces prácticamente es casi un hecho. Y no solo es eso, sino que líderes de la iglesia, ahora no voy a citar nombres, pero sí, pero ya lo saben, sí, etcétera, ¿no? Líderes de la iglesia que están abogando en favor de eso, en pro de eso, ¿eh? Exactamente. Claro, mucha gente que eran seguidores de estos líderes, ahora dicen, caramba, están dando cuenta, no es bíblico, ¿qué está pasando aquí, no? Hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado, sí, los por eso están introducidos totalmente, en la iglesia. Totalmente. Hay que ir cuidado. ¿Serán ellos jesuitas, tal vez, infiltrados? Pues bueno, no lo sabemos, cada uno lo sabe, y estos líderes, grandes estrellas, porque son estrellas dentro del mundo del adventismo, pues lo siguen masas de personas. Si tienen que su palabra es ley, entonces obviamente se van pronunciando en favor de cosas que no tienen que ser, pues la gente o se da cuenta de dónde está, o termina cayendo totalmente en el engaño. Y lamentablemente, como decimos, ya vamos a explicar un poco acerca de esto de las mujeres en el ministerio, pero lo antibíblico no se tiene que apoyar y se tiene que decir tal cual es. Es algo que no está en la Biblia, no es bíblico, algo que Elena White no apoyó nunca, ni dejó nunca que ser pastora, porque ella sabía muy bien el rol. Era una profeta, claro está, porque profetas sí hay en la Biblia, mujeres. Y de hecho, ahorita que estuvo Víctor en California, fueron al museo, la casa de Elena White,
Y dice que, bueno, ya se les explicará en el momento, lo grabaron y grabaron la entrevista a las personas que están a cargo del museo. Tenían ahí las credenciales donde supuestamente, donde decía que Elena White había tenido credenciales de pastoras, y los cuidadores dijeron que nunca ella lo había aceptado, que no, esto era política de la iglesia que lo tuvieran ahí, pero ella jamás aceptó eso. Y lo dicen tal cual es porque ellos conocen muy bien del tema. Bueno, y aparte que la gente que sigue a estos pastores tan famosos y lo que dicen ellos es ley, está incumpliendo el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto en casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hacer esto es idolatría, sí, y poner a otros por delante del único Dios verdadero, o sea que están incumpliendo la ley, y quien es culpable de un punto es culpable de todos. Yo me lo haría mirar. Lamentablemente pasa esto dentro no solamente dentro de la iglesia adventista, dentro de todas las denominaciones. Si tiene a una persona como referente, se le da tantos elogios y tantas cosas que la gente, aunque no lo crea, aunque tal vez no lo manifieste así, pero con los hechos está viendo que es como un ídolo totalmente, y que lo que dice esta persona es ley, y lo que más digan es mentira porque esta persona dice que esto no es así. Mira, en cuanto a esto que ahora, el tema que ha salido, yo siempre he estado orando para que Víctor mantenga esa humildad. Así es. Porque claro, Víctor está llegando ahora ya a unos derroteros, que bueno, él está viajando, predicando el Evangelio en distintos países, y claro, esto puede ser que un día, pues a lo mejor esos humos vayan subiendo, ¿no? Por eso yo siempre lo he puesto en oración: Señor, permite que Víctor siga con esa humildad del principio. Amén, amén. Que no se crea que él pues es tu voz para el mundo, y que él solo es Elías, y cuidado, y eso incluso con él lo he hablado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, le mantengan esa humildad. Sí, y eso debemos de estar orando siempre, no solo por él, sino por cada uno de nosotros que estamos en esto, en perfil público, por así decirlo, para que Dios mantenga eso, que nosotros decimos algo a las personas, pero las personas tienen que investigar, que ese es al fin y al cabo lo que Dios nos manda. Claro, yo entiendo que hay muchas personas que, bueno, a veces se habían apartado de la iglesia o no la conocían, y gracias al ministerio pues ha llegado a conocer el Evangelio, ¿no? Sí. Y claro, tienen a Víctor pues como un pedestal, ¿no? Sí, sí. Claro, eso en parte lo excusas, lo entiendes, porque claro, son personas que han tenido una experiencia negativa y para ellos ha sido la solución, ¿no? El mensaje que a través de él Dios ha dado, ¿eh? Pero tengamos en cuenta eso. ¿Qué es el mensaje? No podemos idolatrar, como decía Frederick, a ninguna persona, sea hombre o sea mujer, no podemos idolatrar, porque todos somos humanos y todos erramos. Y el momento que esa persona cometa un error, todos los que le siguen se van, desaparecen. Exacto. El único modelo, Cristo. Amén, el mensaje es correcto, sí, pero no idolatramos a la persona. A la persona, nunca. Aparte que ya no solo te estás saltando el primer mandamiento, como dice él, sino que Dios mismo, a él no lo vas a engañar, y él sabe que el que se ensalza, él lo va a humillar, y a estas personas les va a pasar, y el que se humilla lo ensalza. O sea, si quizás este pequeño grupo está llegando donde está llegando y se está conociendo como se conoce, es porque si hay humildad, Dios te va a dar a conocer. Pero el día en el que alguno de nosotros pierda esa humildad, será Dios mismo quien nos humille. Por eso que no podemos olvidar que ese es el camino, que no podemos pensarnos algo que no somos, ¿no? Dios da siempre el mensaje, y Dios pone a determinadas personas que Él busca y que Él ve que hay algo bueno en ella, pero cuando la persona se aparta de esa humildad y se aparta de lo que inicialmente Dios le había dado, pues ya tenemos muchos casos en la Biblia que Salomón y Saúl fue un rey, pero se apartó totalmente, pues Dios lo quitó y puso en su lugar a David. Y Balaam también. Auténtico y se apartó. Exactamente, entonces eso es, debemos de, por eso siempre les decimos que no nos miren a nosotros, que traten de mirar al único modelo que no les puede fallar. Nosotros somos seres humanos
que tienes muchos errores, cometemos muchos errores y que no somos ningún modelo a seguir. El único modelo a seguir tiene que ser Cristo, porque es el único que jamás nos va a fallar. Nosotros fallamos todos los días y lamentablemente a veces nos falta tal vez esa determinación para plantarnos y hacer las cosas bien, pero en ese proceso estamos. Por eso la gente no tiene que vernos a nosotros, y yo siempre les digo, tiene que ver a Jesús. Y fijémonos que la misma escritura, el mismo Pablo, él siempre remite a la gente a Jesús. Aquí no hay nadie ni que sea de Apolos, ni de Pablo, ni de otros. No. Dice Jesús. Él es el modelo, a él tenéis que mirar. Y Ellen White, siguiendo esta norma, siempre ha hecho lo mismo, llevar a la gente hacia Jesús, no hacia ella o sus escritos u otros. Sí, siempre, ella nunca se ponía en ese, siempre decía que no la miraran y nunca quería, y luchó con eso, vimos la humildad que tenía, que luchó con eso de que no ponerse ni tan siquiera como profeta, y es que se decía mensajera del Señor. Exacto. Pero por eso, porque ella sabía lo que había dentro del corazón humano, ese ego, ese yo, que podía salir, ya sea la persona más buena del mundo. Nadie está exento de caer en estas situaciones. Es que si nos fijamos en una persona, lo que acabaremos siendo es débiles. Así es. Débiles en la fe, porque si nos fijamos en un humano que quizás está muy bien, pero solo nos fijamos en el humano, si un día por lo que sea falla, que puede pasar tranquilamente, tú automáticamente también vas a fallar o vas a ver todo muy relativo en lo que él transgreda y vas a ser un débil en la fe y te vas a perder, seguramente, si no cambias de inmediato. Y por eso es el peligro. Sí. Así dijo. Y que si nos fijamos en los humanos aún, a pesar de que estemos hablando y diciendo, transmitiendo el mensaje del Señor, aún tenemos defectos y aún se ven los defectos. Entonces no podemos estar siempre mirando a esa persona, mira, dice que y mira que hace esto, hace lo otro. No, porque somos, una vez, y lo repetimos, somos humanos débiles, que caemos le fallamos a Dios y que tratamos de estar en ese camino. Pero el único modelo a seguir es Cristo. El único que nos falló, el único que dio un ejemplo intachable en su vida cuando estuvo aquí, y el único que está ahí cuando nosotros lo necesitamos. Los seres humanos pueden desaparecer, pero Cristo no. Es que los demás personajes que hay en la Biblia están ahí expuestos para nuestra edificación, exacto, para nuestra que enseñanza. Tomemos lecciones de lo que hicieron bien y de donde cayeron, para que a nosotros no nos ocurra lo mismo. Pero no para que nos fijemos en ellos y los tengamos pues como los idolatramos. Así es, así es. Pasemos rápidamente porque si no el tiempo se nos va. Sí. Vamos a la lección del domingo a tomar que dice: las mujeres dieron la bienvenida de Jesús, empezando de, están hablando las mujeres del ministerio de Jesús, pues una mujer fue quien llevó en su vientre al Hijo de Dios. De ahí pues vemos el marcado protagonismo que Dios le da a la mujer. Hay mujeres que dicen, pero si es que la Biblia es tan machista, la Biblia es tan que solo los hombres y hombres. Y vemos en la Biblia que realmente la mujer tiene un papel. De hecho, Cristo compara a su iglesia con una mujer y tanto significado que tiene. Y al ir estudiando más del tema, vemos las dos funciones que tienen tanto el hombre como la mujer y que unidos hacen totalmente lo que Dios quiere que hagamos. Y nos están dando una enseñanza acerca de lo que pasa y lo que pasará al final. Pues vemos en el principio de la lección, está hablando de Elizabeth y María, cuando María fue a ver a su prima, que estaba embarazada, que el ángel se había aparecido y le había dicho que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y fue donde su prima, que también estaba embarazada, de Juan el Bautista, que era el primo de Jesús y que iba a ser el antecesor, que iba a pregonar, preparar el camino para Jesús. Y cuando se abrazan las dos, entonces ella le dice: bienaventurada eres entre todas las mujeres porque llevas en tu vientre. No se lo había dicho. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la criatura dice que estaba dio un salto, entonces ahí discernió que realmente su prima llevaba en su vientre ¿a quién? Al que sería el Salvador del mundo.
Y entonces Dios le estaba dando el discernimiento. Le dio el discernimiento tanto a María, porque la escogió no porque fuera cualquiera, la escogió porque había en ella una humildad y un estudio de la palabra de Dios y un totalmente apegamiento a la ley de Dios, que la escogió para ser nada más y nada menos que la madre del Salvador del mundo, del Hijo de Dios. Sí, sí. Era la mujer ideal en ese momento. Así es. Y más adelante nos habla acerca de Lucas 2, del 36 al 38. Nos habla de cuando fueron a presentar a Jesús, me parece que así fue. Sí, exacto. Y que primero viene el caso del hombre que no se iba, no sé, que no quería morirse sin antes ver al Salvador del mundo, y lo pudo ver. Entonces dice que ya se podía morir en paz. Y después, ahí en ese momento estaba también Ana, que era una profetisa. Exacto. Y que dice que ayunaba día y noche, ¿por qué? Por querer ver ese día en el que vería al Salvador del mundo. Y lo pudo ver. Lo pudo ver y fue, dice, aquí nos habla que fue la primera mujer predicadora del Evangelio. El Evangelio ya en ese momento, como era tal que... Era anciana, ¿eh? Ella era anciana. Muy mayor. Muy mayor. Podía tener incluso unos 100 y pico de años, ¿eh? Sí, aquí dice que como una mujer de 80 y tanto, pero también nos habla de... Estaba viuda de 80 y tanto. 84 años. Sí, y dice que desde que se casó con su marido, vivió 7 años con él. Justamente aparece el 7 ahí. Se casaría pues con sí, unos 15 años. me imagino. posiblemente, Sí, generalmente en pues, esa edad. tener 105, 106 años. Pues ya era una mujer muy longeva y Dios le dio, ¿por qué? Porque estaba orando, la perseverancia que tuvo de estar ayunaba y oraba, pues Dios le dio la oportunidad de ver al Salvador del mundo, de ver la redención de Israel, claro. Y es una mujer que entendía y estudiaba las profecías porque pudo comprender que Cristo era ese Salvador, cosa que los judíos, los demás o veían, pero su orgullo y el engaño en que estaban no los dejaban ver. Sí. Entonces, estas mujeres fueron, que nos habla aquí, dieron la bienvenida a Jesús, tuvieron ese protagonismo. Pasamos al día lunes, que nos habla de las mujeres y el ministerio sanador de Cristo. Busquemos, alguien me pueda buscar Lucas 7, del 11 al 17, y lo pueda leer. Lucas 7. Del 11 al 17. Lo lea con micrófono. Aquí hay uno. Perdona. S'ha de connectar, ¿eh? Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ven, no sé, Ángel creo que quería comentar algo acerca de eso. Me hizo un comentario, pero no sé, no me lo terminó de aclarar acerca del milagro en Naín. Bueno, para empezar, Naín, por ejemplo, quiere decir hogar o tu propia casa, ¿no? Y dice que sacaban a enterrar a un difunto. O sea, Jesús estaba entrando en la ciudad con los suyos y el difunto era sacado. Venían dos procesiones. Ajá. O sea, se cruzan en el camino, ¿no?
Y pasa una cosa, que Jesús toca al muerto, ¿no? Y lo que nos Sí. recuerda la lección es que un judío No podía por, hacerlo. por ley no podía tocar a un muerto, porque en ese momento se convertía en impuro. Y si vamos a Números, que es donde nos lleva a comparar la lección misma, o sea, el que hace la lección incluso se pregunta y dice Sí. qué profundo, ¿no?, es lo que está haciendo aquí Jesús, y desde luego que sí, porque al tocar eso vamos a Números 19, creo que es de 11 a 13, y ahí nos dice la ley respecto a tocar a un cadáver. Y fijaros que dice, el que toque cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Solo con tocar el muerto estaba haciendo a la gente referencia a esa ley, a los judíos que estaban alrededor. Y si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que toque cadáver de cualquier persona y no se purifique, el tabernáculo de Jehová contaminó. ¿Y qué es el tabernáculo también? Recordemos que también representaba el cuerpo de Cristo, ¿eh? Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Estaba llevando a la gente a plantearse que él estaba tocando un muerto, pero en realidad no infringe la ley, porque al tocar al muerto, el muerto vive. Sí. No sigue muerto. O sea, lo ha limpiado, lo ha resucitado. O sea, que solo tocando a la persona ya estaba diciendo, tercer día, tercer milenio, séptimo milenio, solo con tocarle. Porque estaba haciendo referencia a una ley antigua, que realmente creo que debemos considerar como un mensaje también para nuestro tiempo. Y el hecho de que el muerto fuera un joven, hijo único, como Cristo era, y que fuera sacado de la ciudad para ser enterrado, como pasó con Cristo, que fue enterrado fuera. Ese joven está representando a él mismo también. O sea que tocándole a él, también estaba haciendo mención a su resurrección. Y si hace mención a su resurrección, también hace mención a la resurrección de todos nosotros. Y otra vez el 3 y el 7 con la resurrección. Es realmente profundo, creo yo, lo que aquí se está explicando en referencia a su venida. Evidentemente, es una esperanza para todo aquel que ha perdido un familiar, pero además tiene, yo creo, esta profundidad. Así es que todo lo que Jesús hacía, siempre vemos que hay más allá, o hay siempre un más allá en todo lo que hacía. Él explicaba las cosas de una manera práctica, pero a su vez nos llamaba a que profundizáramos. Por eso es que nos llama a escudriñar, escarbar dentro de la Biblia, porque no quedarnos ahí en la superficie nada más. Vemos que siempre hay muchas aplicaciones para diversas cosas. Y Jesús siempre nos estaba llevando a ese punto, a ese momento, a esa esperanza que al fin y al cabo se basa toda la Biblia, que es en su próximo regreso. En que tengamos esa fe y esa certeza de que Él vendrá a eliminar totalmente el dolor. Lo que explicó Angie y lo que estaba haciendo precisamente con esta mujer. Era una madre que había perdido a su único hijo, que era lo único que tenía. Y no sé si era una viuda, por lo tanto su hijo era su esperanza de poder alimentarse, de poder tener todo lo necesario. Pero en ese momento lo había perdido todo. Y se compadeció, la vio llorar y vemos que no era indiferente ante el sufrimiento, tanto de hombres como de mujeres. Y vemos que muchas veces él miraba mucho el sufrimiento de las mujeres. ¿Por qué? Porque él sabía en el tiempo en el que estaba y él sabía cómo la mujer era denigrada. Y entonces quería ponerla al lugar que le tocaba a la mujer, no despreciada como lo hacían los judíos en ese tiempo. ¿Querías decir algo? No, solo lo del hecho de que fuera hijo único también, y como el hijo, o sea, Jesús, es el unigénito de Dios. Sí. O sea, Dios dio a su hijo único en muerte por todos. Y también recordemos otros casos de resurrección de un hijo único. Recordemos la viuda en los tiempos de Elías y Eliseo.
Creo que fue Eliseo. Ah, Eliseo fue, sí, es cierto, Eliseo Eliseo fue quien lo resucitó al final. Ahí fue, fue la misma viuda de Sarepta. Él manda a su siervo para que ponga su báculo sobre Sí, el niño. sí, sí. Y él regresa, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y ya recordemos que estuvimos hablando de eso también cuando 7 veces creo que fue que se acostaba, 3 veces se acostaba en el niño y a la tercera vez pues fue el que resucitó. Dime. Sí, aquí abajo también dice en Lucas 8, 49 56 que el Jairo, el dirigente este, que la hija, o sea, también se le murió, y dice que entraron, solo dejó entrar a nadie, o sea, no dejó entrar a nadie consigo, sino Pedro, Jacobo, Juan, el padre, la madre y Cristo, 6. O sea, y la al niña, 7 resucitó, sí, o sea, la resurrección de los muertos. Ahí estaba algo, bueno, sí, más adelante salía y ha salido ahora el tema, pero es muy significativo. Y era una niña. Y era una niña. La iglesia Claro. resucita. Y tenía 12 años. Y me vino a la cabeza a mí una cosa, o sea, Dios hizo el mundo en 6 días, al hombre todo, y descansó. Y a la mujer, o sea, descansó el 7º. Y el 8º es cuando hizo a la mujer, no la hizo antes. Mi Biblia lo pone, o sea, descansó y luego, después de descansar, yo pregunto, o sea, le di vueltas y vueltas y digo que el 8º es cuando baja. No sé. No. El hombre y la mujer es antes de descansar, creo. Yo he leído aquí que no, o sea, se puede hablar. O sea, lo hizo todo y descansó. Y descansó. Y después más adelante pone, y como el hombre, o sea, vio que los animales, y Adán le dio nombre a los animales, y estaba solo y hizo a la mujer. O sea, 8º. Sí, no, yo, No sé, bueno, no la sé, verdad no es que lo sé. yo no he visto que especifique en la Biblia qué día. No es que fue el 6º. Sí, tuvo que haber sido el 6º, digo yo. Primero crea al hombre y el hombre comienza a poner nombre a los animales y se da cuenta que él no tiene ayuda, Sí. no tiene un igual, ¿no? Entonces, Lo que pasa es que hay un desorden. Es que no hay está que en. tener En el momento que no- repite, en un momento que repite cosas Sí, sí. más adelante, pero hace referencia al Mismo momento, anterior. sí, o sea que. Hay gente que está haciendo referencia a eso que comentas tú para hablar de que hubo una Eva que no gustó a Adán y luego se creó, y luego puso otra Eva y bueno, es una cosa muy, muy extraña y es simplemente porque hace referencia a ese punto. En otros puntos de la Biblia hace lo mismo, de ahora no recuerdo exactamente cuál, pero sí que estuvimos hablando del tema hace poco, no recuerdo con quién tampoco, porque soy así de buena memoria, pero sí que había una referencia a una repetición después de lo que había pasado, Sí, referencia a lo que y ya que- había pasado anteriormente y no es lineal en muchas ocasiones. No es lineal, no. Sí. Hay cosas que no están así cronológicas en la Biblia. Sí, que van, sí, da confusión, es cierto, pero sí, en el Génesis, en los primeros capítulos, pues hay veces que regresa otra vez así al principio. Es la forma como Moisés va escribiendo, imagino que como cualquiera, a veces nosotros vamos contando cosas y de repente nos pasamos para otra, pero después volvemos otra vez al principio. Creo que también pasa lo mismo. Además, cuando llega el sábado es el reposo, Es ya ha rep- terminado toda Sí. la obra, toda. Sí, Sin eso excepción. también. Incluso la creación de la mujer, que fue en el 6º día también. Posterior al hombre, pero fue en el 6º día. Vale. Pasemos al día martes, que dice mujeres agradecidas y con fe. Y nos llama que leamos el Lucas 7 del 36 al 50. La mujer que unge los pies de Sí, Jesús. sí, vemos ese Magdalena. episodio cuando, y sí, yo estuve viendo en la mañana, era la segunda gira misionera de Jesús en Galilea, y ahí a través de eso, hizo varios milagros, o hizo varias sanaciones, no solamente de aspecto físico, sino de aspecto mental. En el caso de la mujer pecadora, fue mental, estaba agobiada con sus pecados y también quería Jesús en ese momento, pues dio muchas lecciones justamente en esa comida en la que Simón, el que había sanado también de la lepra, creo que era, le quería dar lecciones a él también, que al parecer no había comprendido muy bien
el asunto, y entonces fue que lo llamó a la parábola de los dos deudores, que uno debía 500 denarios y el otro debía 50. Y que a los dos se les perdonó la deuda, entonces a quién se le perdona más, a quién se le quiere más, dice. Y estaba hablando de que a esta mujer pues la estaba agobiando que el pecado, y que había hecho lo que Simón no había hecho, que le dice, entré a tu casa, no me lavaste los pies, y esta mujer con sus lágrimas ha enjugado, ha lavado mis pies con su perfume, y también estaba dando, dice, una lección de que muy pronto iba a ser esto, iba a ser ungido. La tradición que tenían en ese tiempo era de ungir a los muertos, embalsamar en sus especies y en todas esas cosas. Pero esta mujer ya lo estaba haciendo. Ahí no lo pudieron hacer, porque entonces llamó la referencia a eso, que la mujer ya lo había hecho justamente en ese momento, y que por ese episodio esta mujer se iba a recordar a través de toda la historia, y realmente es así. Entonces, la acabo de encontrar, sí los creó el sexto día, sí, varón y hembra los creó, ahora lo he visto. Pero... vale. De hecho lo estaba yo viendo ahora, y también dice en el capítulo 2, en el capítulo 2, después de que ya decía, ya habla del séptimo día, también dice, entonces, en capítulo 2.7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y eso es después ya del séptimo día. O sea, sí. Bueno, pero eso que decía... No, sí. Que, claro, es lo que decía Fanny, que cuando escribía Moisés, pues a veces pues estaba para adelante, se iba para atrás. Primero, en la creación, primero hace un resumen de cómo fue. Sí, de cómo luego fue. Vuelve atrás. Claro, claro. Crea el séptimo día, pero luego vuelve atrás y explica cómo se crea Eva. Claro. Pero esa era en el sexto día. Por eso confirma Claro. que... Es lo que decíamos, que hay episodios bíblicos que luego vuelven atrás. Y detalla más lo que sucedió. Y detalla, sí. No, es un resumen antes de detallar, o sea, Sí. es al revés de lo que quizás a veces tenemos entendido, pero por ejemplo un artículo científico primero presenta un resumen y luego detalla el artículo, es una manera también. Así es. Nos dice aquí, hay un texto del deseado a toda la gente hablando de ese episodio. Dice, cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno, vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades, y en María estas posibilidades debían realizarse. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección, fue María la primera que proclamó el Salvador resucitado, y justamente fue la que lo ungió. Un ejemplo de que tú te pones a los pies de Jesús, reconoces su reino, reconoces que es el Rey, que no puedes estar de igual a igual con Él, que tú, Él te tiene que guiar, y luego ¿qué hace Jesús? Es que la recompensa siendo participante de su naturaleza divina, se la pone en los lugares más importantes, la primera en llegar a la tumba, la primera que proclama al Salvador resucitado, claro, eso es un privilegio. Y creo que en parte estamos siendo todos vividores de un cierto privilegio respecto a esto, y hemos estado en sitios, hemos visto cosas, hemos escuchado cosas que poca gente ha podido escuchar. Y también algo que se me vino ahorita, fue con la primera que se encontró, María, según tengo entendido. Fue la primera con la que se encontró y resucitó, que al tercer día vemos el simbolismo de la mujer también, que su iglesia cuando venga en su tercer milenio, ¿con quién se encontrará? Y si no recuerdo mal, la comisiona para que vaya a los discípulos y les diga, he resucitado. He resucitado. Y no la creen, y no la quieren creer. Y no la quieren creer. Entonces pero siempre... es comisionada por Jesús, una mujer. Es una mujer, exactamente. Dios le dio un protagonismo, porque él mismo dijo en esa vez, a quien se le perdona más, se le ama más. Claro. Y a esta mujer se le fueron perdonados muchos pecados. Y de hecho por eso leí esta cita porque me pareció interesante. Dice que cuando la vista humana parece un caso desesperado,
que parece que no hay nada que hacer en una persona, pues la vemos, esa persona es lo peor de lo peor según nuestros ojos. Pero Dios, como Dios no ve como nosotros vemos, Dios está viendo más allá de nuestro corazón. Aunque parezca que tu caso es desesperado, aunque parezca que no tienes oportunidad de nada y tu caso está perdido, Dios y el mundo te está viendo de una forma, pero Dios te está viendo de otra manera. Porque Él está viendo qué hay detrás de ese corazón, qué es lo que te impulsa a ser como eres. Entonces, esta mujer hizo un acto de fe en su vida pecadora como era, porque era una mujer pecadora y se le habla de que se le perdonó tantos pecados, que no sé si era la misma prostituta a la que se le perdonó, yo creo que no era, o eran distintas. La verdad es que no especifica la Biblia, pero según parece, era una mujer muy pecadora. Y Cristo vio en ella lo que ninguno en esa reunión estaban viendo. Dice, si este hombre fuera profeta, sabría a quién es quien le estaba besando los pies. Y realmente que era profeta y lo sabía. Porque ellos no estaban viendo, solo estaban viendo la apariencia. Le habían sacado 7 demonios, ¿eh? 7 demonios, justamente. O sea que hay una simbología, yo creo que muy potente. O sea, salir corriendo, decir, ha resucitado, y llegar a los tuyos, que no te crean lo que decía Josep. Es que, claro, yo creo que hay una identificación importante aquí, ¿eh? Exacto. Nos dice después en Lucas 8 del 43 al 48, un caso de extrema miseria fue el objeto de la suprema consideración de Jesús. Por mucho tiempo una mujer padeció una enfermedad incurable que arruinó su cuerpo y alma. No obstante, después de 12 años, una llamita de esperanza ingresó en la escena. Oyó hablar de Jesús. Otro caso de sanación. Esta vez era un padecimiento físico. Vi una mujer que por 12 años estaba con una enfermedad, que era lo del flujo de la sangre, creo que era ella, con ese padecimiento, que las que somos mujeres sabemos lo que es esas etapas de todos los meses de nuestra vida, que es algo que no es muy agradable. Pues imagínense una mujer que por 12 años había estado con un flujo de sangre, había ido a todos los médicos, había consultado tantas personas y estaba tan desesperada, pero al mismo tiempo con tanta fe, que oyó hablar de quién, de Jesús, oyó hablar que venía, y era tanto su fe que si tan solo tocara su manto, dice, quizás fuera sana, tan solamente. Entonces vemos la fe que tuvo esta mujer, que no importó, entre la multitud se metió y tocó a Jesús. No le dijo nada, simplemente tocó su manto, y en ese momento quedó sana. Fue cuando Cristo dijo, ¿quién me ha tocado? Y entonces le dicen los discípulos, maestro, si es que hay miles de personas, dice, cualquiera. Entonces, pero era un toque diferente, ha salido poder de mí, dice. Prácticamente he sanado una persona, una mujer, y era una mujer. Dios vio el caso desesperado de esta mujer y la fe que tenía, que con ese simple acto de fe pudo sanar a esta mujer. Este es el otro caso que se habla en el día martes de otras 2 sanaciones. Y creo que las conté justamente de las sanaciones que están hablando en la segunda gira a Galilea. Creo que las conté y hubieron 7 o 6, no me acuerdo, pero hubo esta cantidad. Justamente de todas las que está hablando la escuela sabática, incluido alguien que sacó fuera de un demonio, pues habían en esa segunda 7 sanaciones de diferentes tipos. Algunas mujeres que siguieron a Jesús, esto lo tenemos en la parte del miércoles. Dice, lee Lucas del 38 al 42. Si alguien lo puede leer, Lucas 10. Del 38 al 42. Sí. Del 38. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor,
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y yo no sé si era la misma María a la que le había perdonado. No, esta era la hermana de Lázaro. Sí, no, bueno, supongo que no era la misma, pero hay un caso aquí muy que alguien podría decir, pues que injusta María. Marta está haciendo todo, comida, sirviendo a los invitados, arreglando todo, y María ya sentada a los pies de Jesús, escuchando. Entonces, para cualquiera, y obviamente para Marta, porque a veces vamos a ese sentido de que tal vez cuando nosotros, cualquiera, ya sea hombre o mujer, ha sentido que tal vez está haciendo la comida, está haciendo esto, y mira a una persona que solo está viendo y que no hace nada, a cualquiera le molesta. Pero en este caso, había algo más importante que hacer, y a veces las prioridades no las ponemos en el orden que deberían de ser. Eso fue lo que Jesús llamó la atención a Marta, que claro, hay obligaciones que tenemos que hacer, pero hay prioridades que tenemos que cumplir, y sabemos que nuestra primera prioridad siempre tiene que ser Cristo Jesús. Fijémonos que Él no reprende a Marta. No, le habla. Ella está haciendo la labor que debe de ser, que debe exactamente. ser, ¿no? Pero sí que le da un toque de atención, que, como queriendo decir, aprovecha el tiempo, yo no estaré siempre con vosotros. Exactamente. María está aprovechando el tiempo, tú no. Ya tendrás tiempo de hacer el trabajo de la casa. Exactamente. Y lo que nos dice aquí, como huésped, dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y estaba ocupada en brindar lo mejor de sus visitas, que no estaba haciendo nada malo, porque, y también en ese tiempo era muy, tal vez ahora se ha perdido un poco lo de la hospitalidad, pero en ese tiempo se estaba mucho por eso, mucho de cualquier invitado que se tenía en su hogar, pues atenderlo, también nos debe de llamar la atención y hacer reflexionar esto, que en el tiempo de los judíos tenían esa costumbre de atender como reyes a las personas que llegaban a su casa, de brindarles lo mejor y de que siempre estuvieran bien. Y pues estaba haciendo lo que debería hacer, pero había algo diferente ahí, había llegado Jesús. Yo quería comentar también al respecto que a veces se puede malentender también el proceder de Marta y la exhortación de Jesús, como que, bueno, ya no hay que trabajar y solo hay que estudiar y estudiar y prepararnos y ya está, ¿no? Cuidado con esto. Mientras estemos aquí y mientras tengamos la libertad y no seamos perseguidos y tal, pues tenemos que ganarnos el pan, no hay que esperar que nos caiga el maná del cielo, ¿eh? Me refiero que el trabajo es lícito, el Señor lo dio al hombre, para que se ganara su sustento, pero claro, aquí lo que está indicando es eso, que la brevedad de Jesús era tan poca que no se podía perder el tiempo en las cosas del mundo, sino en estar atento a Él y en seguirle, ¿eh? Pero eso no quita de que, de momento, tenemos que trabajar, ¿eh? Así es lo que decías, establecer las prioridades en el orden en el que van. Que debemos de tener... Hay que tener tiempo para todo, hay que tener tiempo para trabajar, claro, hay que tener tiempo para tu vida espiritual, hay que tener tiempo para todo. Debemos de siempre buscar los equilibrios, los puntos de equilibrio, porque si no, pues vamos en direcciones totalmente contrarias a lo que deberíamos de ser. Jesús estaba llamando la atención de que era bueno lo que estaba haciendo Marta, pero estaba haciendo eso primero antes de lo otro. Y lo primero siempre debe ser buscar a Cristo, buscar el reino de Dios. Lo demás viene por añadidura. Entonces, lo demás va saliendo conforme nosotros nos vayamos entregando a Dios. Y tenemos que estar haciendo eso. Los que tienen la oportunidad de vivir del Evangelio, pues gloria a Dios, porque es el trabajo más bonito que hay en el mundo, lo puedo decir. Pero los que aún no lo tienen, pues eso, establecer que primero tiene que ser Cristo, pero obviamente hay que trabajar para comer, como dice también la palabra de Dios. Y buscar siempre ese punto de equilibrio. Pablo lo dice, que no trabaje, que no coma. Que tampoco coma.
Exactamente, buscar siempre ese punto de equilibrio, pero saber que siempre lo más importante debe ser Cristo y debe ser esa relación con Dios, no dejarla de lado porque tal vez tengo que trabajar tantas horas y no puedo estudiar la Biblia. Exactamente, entonces siempre los equilibrios son a lo que Dios llama la atención aquí en Marta. No le dije, no hagas absolutamente nada, pero le dice, estate primero por lo que tienes que estar, que es por llevar. Entonces, creo que Dios nos da tantas horas al día que debemos de distribuirlas de la mejor manera posible, en un equilibrio, siempre dándole la prioridad a Cristo. Después nos habla, bueno, de hecho aquí hay una cita que también está buena, que dice acerca del deseado de toda la gente de ese episodio: la causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y energía. Hay un amplio campo para las Martas, con su celo por la obra religiosa activa, pero deben sentarse primero con María a los pies de Jesús. Sean la diligencia, la presteza y la energía santificadas por la gracia de Cristo, y entonces la vida será un irresistible poder para el bien. Lo que decíamos, cuando somos alimentados de la fuente de energía que es Cristo Jesús, pues todo lo demás viene por sí solo. Y entonces estamos cumpliendo y estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. En el otro, después nos llama la atención a lo que decía Tony acerca del caso de Jairo y su hija, a la que Jesús resucitó, que Jesús venía en su gira y de repente hay un hombre, Jairo, que no era un cualquiera, era un dirigente importante, porque decía que era el que los sábados decía quién iba a la oración, quién leería la lectura, y era un hombre de mucho dinero, pero se ve que era un hombre bueno que creía en Jesús y que tenía fe, porque su hija estaba muy enferma, no sabía que había muerta, y en ese camino pues se encuentra con Jesús y le dice que él tiene la esperanza de que él puede sanar a su hija. Y justo en ese momento cuando le dicen, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Entonces me imagino que el hombre, no sé qué cara debió poner, pero estaba Cristo ahí y le dice, no te preocupes, duerme, porque sabía que también estaba relacionando lo del sueño, de lo de que la muerte es un sueño. Entonces llega, porque hace echar a todas las personas y solo se quedan esas 6 personas con él. Lo mismo que lo que hizo cuando fue al monte de la transfiguración, solo se llevó los mismos 3 personajes. Los mismos 3 personajes. Sí, sí. Se lo llevó y ahí se encontró con otros 2 personajes y él, que era el sexto, y el padre que aparece que el séptimo. Entonces Dios no hace las cosas, Jesús no las hacía por hacerlas. En ese momento echó a todo el mundo, se quedaron 6 personas ahí, la 7 era la niña, la que levantó, la que resucitó. El 7º milenio, pues Dios levantará a los muertos. Al principio de ese 7º milenio levantará a los muertos y se reunirá con ellos. Entonces, es que es un mensaje que ahora lo vemos tan claro. Es verdad, lo vemos tan claro. Y lo explicas a alguien que comparte tu fe. No, ¿qué estás diciendo? Sí, estás loco. Es que está clarísimo. Bueno, me gustaría hacer un apunte sobre el nombre de María, porque es curioso que hay muchas Marías elegidas. Parece el nombre de María como María la que escucha, María la Madre de Jesús, María la arrepentida. Sí. Si miramos en la Strong, lo asocia a 6 mujeres cristianas el nombre de María, y viene del hebreo Miriam, y significa amargura, rebeldía. Muy rebelde. O sea que, ¿cuánto tiempo ha estado la humanidad o va a estar la humanidad en total rebeldía? ¿Cuánto tiempo va a estar el pecado dándonos 6.000 años. Que pensar, dándonos que sufrir? Y justo esa María Magdalena, que representa rebeldía, pero no rebeldía que luego que es arrepentida. De la rebeldía te arrepientes, te pones a los pies de Jesús y que luego te hace partícipe de su divinidad, como hemos leído. Lo elige la primera para entrar en la tumba. O sea, que vamos, cada vez
cada vez nos tenemos que ver más reflejados en esa María. Exactamente. Pues vamos a ir terminando un poco porque hay un testimonio que tenemos en esta mañana y que justamente cuando estaba leyendo la parte de yo del jueves, persistentes en la oración, daban con sacrificio, que nos habla de cómo Jesús se ocupó de enseñar dos verdades, dice, importantes, con dos viudas. El primer caso, dice, Jesús habla de una viuda pobre e impotente que en su lucha por justicia era molestada por un juez malvado y poderoso. Ella era víctima de fraude y injusticia y no obstante creía en el mandato de la ley y de la justicia, pero el juez no creía en Dios y estaba en contra de la gente y por ello no se preocupaba por ayudar a esa viuda. Atender a la viuda es un requisito bíblico, eso ya lo podemos ver, ahí nos cita varios versículos y sabemos que era un mandato de Jesús que se ocuparan de los huérfanos y de las viudas. Pero el juez, dice, se deleitaba en ignorar la ley. Sin embargo, la viuda tenía un arma, la perseverancia, y con ello cansó al juez y obtuvo de él justicia. La parábola enseña 3 lecciones importantes: orar siempre y nunca desanimarse. La oración cambia las cosas aún en el corazón de un juez malvado. Y la fe persistente es una fe que conquista. La verdadera fe tiene consejo eterno para cada cristiano. Nunca abandones, aun si eso significa esperar la vindicación cuando venga el Hijo de Dios. Y yo ahí vi el testimonio de África de esta semana que nos llamó. Porque, ¿qué pasó con esta viuda? Pues estaba con un juez malvado que no creía en Dios, que le importaba poco la ley de Dios. Pero como la viuda fue tan persistente y actuó con fe y sabía que si ella seguía insistiendo iba a lograr el beneplácito de este juez, pues persistió tanto que este juez dijo, ay, pues es que esta mujer me va a fastidiar tanto que me va a fastidiar la vida, que mejor la absuelto y le doy justicia. Entonces esta semana nos llama África, a Víctor y a mí, y nos cuenta su testimonio con el sábado. Y vi, ya me lo había contado y vi esto, digo yo, es que aquí está pintada África, justamente en esta lección del día jueves. Y por eso quiero que ella misma nos comente acerca de su testimonio que tiene que darnos. Le pasen un micrófono. No, ese se oye más, el otro. Hola. Bueno, pues todo me ha pasado, bueno, me remito más atrás porque todo empezó, supongo, cuando yo decidí empezar a venir aquí más seguido, ¿no? Yo soy una persona que no soy... no hace mucho tiempo, hace poco tiempo que estoy en esto de Cristo y todo eso, hace menos de 2 años. Y bueno, durante la semana tengo un trabajo muy desligado de Dios, ¿vale? Me contamino mucho. Sí, entonces hablé con Ángel, con el que tengo muy buena relación, y le comenté, pues eso, que quería venir cada sábado, por lo menos, para empezar a descongestionarme un poquito y a desintoxicarme. Y justamente el día de la reunión de mi trabajo, que os voy a comentar ahora, por la noche, Ángel me volvió a decir, ven, porque yo le dije, te llamaré, y no le llamé, te avisaré cuando vaya, y estaba como aparcándolo, y él, el día de la reunión que os explicaré en mi trabajo, que es lo que ha pasado este martes pasado, por la noche él me escribió y me volvió a llamar para venir, ¿vale? Entonces, voy a explicar lo que ha pasado en mi trabajo esta semana. Se ve que el martes pasado hubieron una serie de cambios en el trabajo. Entonces, bueno, yo trabajo en una farmacia, es una farmacia muy atípica, es muy grande y se trabaja con mucho... Es muy grande, tenemos muchas residencias y hay mucha faena. Entonces, claro, se genera mucho cupón de medicamentos, ¿no? Entonces, en la reunión yo tengo 3 jefes. 2 jefes son mis hermanos y otro es otro, ¿no? Otro jefe. Pero los 3 son iguales, de malos. Porque parece que la palabra hermano es... Vais a pensar, es que son sus hermanos. No os penséis nada, es como si no fueran mis hermanos. Y además hace años ya me despidieron
Mi hermano me despidió y sabía que yo estaba pasando mal y él me despidió por una tontería. O sea que es capaz de cualquier cosa, incluso también ha tenido a otro hermano mío trabajando para él y lo ha despedido. O sea que no penséis que yo tengo excusa porque trabajo para mis hermanos, no. ¿Vale? Entonces, el martes hubo una reunión y dijeron que querían hacer un corte a final de mes y a mitad de mes para controlar estas nuevas tareas, cómo iban a ir. Y que habían decidido que yo, como soy muy meticulosa, lo hiciera todo, ¿no? Pero, claro, yo desde que estoy en esto de Cristo, les voy hablando a todos, los de allí, que nadie me hace caso. Pero yo voy taca, 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 por todos lados hablando y saben que el sábado no se trabaja, ¿no? Y que yo no quiero trabajar nunca el sábado y que yo les digo que lo hacen muy mal y todo, ¿no? Y entonces, pues, este Santiago, que no es mi hermano, que es también mi jefe, me dice, mira, hemos decidido que serás tú la que hará esto, porque eres muy meticulosa y muy cuidadosa. Y te tengo que decir que hay corte a medio mes y a final de mes, y que será en sábado. Entonces, cuando dijeron eso me miraron, y yo me quedé con una cara toda sorprendida y me dicen, será en sábado. Y dice, o sea que vas a tener que venir y a trabajar 2 sábados al mes. Yo me callé, no dije nada, metí una cara rarísima y ya está. Por la noche, Ángel fue cuando me escribió y me llamó otra vez para venir aquí. Y luego mi hijo, Wallace, que está lejos, me llamó también y se lo expliqué. Y bueno, y él me decía, porque ya lo conocéis a Wallace, me parece. Sí. y él me decía, mamá, ya sabes que no puedes trabajar el sábado, que tienes que hablar. Y yo, no, yo no voy a hablar con estos tíos porque son unos pesados y metiendo excusas, ¿no? Ya no, total, voy a ir un momento, voy a trabajar allí y le voy a hacer lo que dicen y a ver si se callan y no sé qué. Y mi hijo, te voy a colgar el teléfono, no te soporto, porque no sé qué. Bueno, yo le decía, yo a él le había aconsejado que desde el principio empezara en los trabajos a decirlo del sábado. Y que yo le estaba diciendo a él que mi caso era diferente, porque claro, de mi trabajo dependemos todos, ¿vale? Entonces, claro, yo lo estaba valorando de otra manera, y que yo ya había trabajado en mi vida muchísimos sábados, con estos jefes los tenía mal acostumbrados, y que tenía que seguir haciendo esto, que le estaba diciendo a Wallace que mi caso era diferente, ¿no? Por eso, porque todos dependíamos del trabajo y tal. Y él casi me cuelga, nos discutimos, ¿no? Y entonces yo no paré de pensar en eso. Después de parar de hablar con Wallace, empecé a pensar y dije, bueno, digo yo, no, esto que estoy diciendo no tengo razón, digo, porque claro, mi trabajo sí que es el mismo, con los mismos jefes, digo, pero yo soy una persona diferente de la de antes, porque yo antes no creía en esto y ahora sí. Y estoy dando a todas las personas de la farmacia la palabra y tal y cual, y si yo trabajo un sábado, ¿qué ejemplo les voy a dar, no? Entonces pensé, tengo que hablar antes de la semana que viene, que es el primer sábado que me hacen trabajar, para no trabajar ya desde el primer día. Tengo que hablar con ellos y hacerlo, ¿no? Entonces, al día siguiente, llegué a temprano a trabajar. Y claro, para hacer esta nueva tarea me están instalando en el ordenador para que yo trabaje y todo, y me quedo muchas horas parada, sin trabajar, porque no tengo faena. Entonces, claro, yo pensé, bueno, me voy a marchar a comprar pan, a comprar agua o lo que sea, porque estoy aquí sin trabajar y bueno, y se están instalando el programa, no tiene sentido, ¿no? Y salí, es un pueblo, es una farmacia que está en un pueblo, y fui a comprar. Y cuando llevaba yo un cuarto de hora fuera de la farmacia, recibo una llamada de Santiago, que era mi jefe, y me dice, ¿dónde estás? Digo, estoy comprando pan. Dice, mentira, no estás comprando pan, porque hace un cuarto de hora que te estoy llamando, que te estoy buscando y no te encuentro. ¿Cómo es posible que estés comprando pan? Me estás mintiendo. Digo, no, digo, ahora cuando llegue hablamos y te explico. Oye, mira, yo solo te tengo que decir una cosa.
A mí me da igual que seas la hermana de Benjamín y de Augusto. Es el primer aviso y último que te hago. Si tú te vas a tomar el trabajo como te dé la gana, es el primer aviso que te hago y el último. A la próxima te vas a la calle. Y voy a tomar medidas para hacerlo, esto por teléfono. Y me colgó, ¿vale? Sin querer escucharme ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esto ya fue Satanás, que empezó aquí a hacer de las suyas, porque sabía que yo tenía idea de venir cada sábado aquí. Y que si yo venía cada sábado, me involucraría, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, llegué al trabajo, me puse a trabajar, a hacer ver que trabajaba, porque no tenía trabajo, pero bueno. Y de repente pues recibo una llamada, y dice, es Benjamín que te llama para hablar al despacho. Benjamín es mi hermano, ¿vale? Otro jefe. Y entonces, bueno, voy para arriba, subí por el ascensor y pensé, Dios mío, y pensé, Dios mío, ayúdame. Bueno, voy para arriba. Y estaba Benjamín, ¿no? Entonces me dicen, no, vamos al ático, que estaremos solos. Subo al ático y me dice, ¿qué pasa? Que Santiago me ha llamado, me ha dicho que estás muy haciendo lo que te da la gana, que no sé qué. Digo, mira, Santiago es una persona que ya lo conoces, no atiende a razones, va a la suya y no escucha. Ni me ha querido escuchar porque me he ido de la farmacia, ni nada. Entonces, yo se lo expliqué, que no tenía trabajo y tal y cual, y que no es lo que está diciendo él, yo no estoy dejando mi trabajo colgado. Y me dice, bueno, no sé qué, empezó a gritarme, a hablarme mal, yo aguantando el tipo, diciéndome que yo toco mucho el teléfono, y andándose por las ramas. Y entonces yo le dije, digo, Benjamín, después hablamos de todo esto. Digo, yo hay una cosa que te quiero decir y quiero que la aclaremos ahora. Digo, tú estabas ayer en la reunión y oíste muy bien cuando dijeron que tengo que trabajar 2 sábados al mes. Yo no voy a trabajar. Ni 1, ni 2, ni medio sábado. O sea, no. Y dice, tú vas a trabajar todos los sábados que te digamos. Somos tus jefes y lo vas a hacer. Digo, no, yo no voy a trabajar ningún sábado ni medio. Me voy a quedar sin trabajar ni nada. Digo, yo, haz lo que tengas que hacer, pero no pienso trabajar. Dice, vale. Dice, pues entonces vamos a firmar el despido. Digo, pues vamos a firmar el despido, no hay problema. Abrimos la puerta, bajé para abajo y dice, escucha, dice, venga, antes de nada vamos a volver a hablarlo esto. Y empezó a hablarme de otras cosas. Volví a entrar para adentro y empezó a hablarme de otras cosas. Y entonces yo volví a sacarle el tema y le dije, escucha, me acabas de decir, íbamos a firmar el despido por yo querer trabajar el sábado. Y me estás hablando de otras cosas. Quiero zanjar este tema. ¿Qué me tienes que decir acerca del sábado? Porque yo, si tiro para atrás, solo es por eso. Y me dice, bueno. Dice, venga, va, no vas a tener que trabajar ningún sábado. Ya, si quieres, yo daré la cara por ti con Santiago y ya haremos que trabajes el domingo o otro día. Dice, no te preocupes que no vas a tener que trabajar ningún sábado, yo daré la cara por ti y ya está. Entonces yo le dije, bueno, Benjamín, digo, mira, tú y yo ya sabes que no nos llevamos muy bien, somos hermanos, pero nunca te has mojado por mí. Y te agradezco mucho este gesto que estás haciendo conmigo por una cosa que no entiendes. Tú estás dando la cara por mí con una cosa que tú no comprendes, que es esto del sábado,
que no lo comprendes porque no te da la gana, porque nunca me quieres escuchar, pero bueno, eso es aparte y yo te lo agradezco mucho que des la cara por mí en este tema, ¿no? Bueno, entonces acabé con él muy bien, estuvimos todo el día muy bien e incluso habían buscado un papel en el gestor, que es un papel de despido improcedente, creo que se llama, que firmas un día al primer aviso, luego al segundo aviso vuelves a firmar y al tercer aviso es despido directo sin derecho a paro. Este papel lo rompieron, no me hicieron firmar nada y bueno, ya te digo, esta es lo que ha pasado, ¿no? Yo creo mucho pues, en eso, que cuando tú no tienes miedo y tiras adelante las cosas y vas a por todas y no te asustas ni por jefes ni por circunstancias, Dios te lleva al límite porque me llevó al despido, pero te gira la tortilla, no sé, lo hace muy bien. Entonces, claro, fue un día muy de esto. Entonces se lo expliqué a mi hijo por la noche, se quedó muy emocionado. Luego se lo expliqué a Víctor y Fanny, y luego se lo expliqué a Ángel, que es mi amigo, y se lo quise explicar también. Lo llamé y bueno, y entonces todos me dijeron que lo contara aquí porque quizás hay muchas personas que creen en Dios y por miedo a los jefes o lo que sea, pues no se atreven a encarar. Pero bueno, ya lo veis que si no tienes miedo, Dios te ayuda. Amén, y ya amén, está. amén. Muchas gracias, África. Vemos que cuando tenemos fe y cuando lo único que nos importa es obedecer a Dios y serle fiel, Dios es fiel con nosotros. Y esto es una muestra tan gráfica de la fidelidad de Dios cuando somos fiel, ¿con qué? Con su bendito sábado. Sobre todo hay que ser fiel con todo, pero el sábado sabemos la señal que es entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. Y realmente a mí me emocionó mucho porque estos tipos de testimonios son los que no solamente nos ayudan a nosotros a afianzarnos en lo que estamos, ni a la persona que lo está viviendo, porque para ella ha sido un milagro, porque ya nos ha comentado de lo que son los jefes, gente totalmente que no tiene nada que ver no quiere nada que ver con Dios y solamente le importa esto, y llevan una vida tan depravada, lo que ella nos explicaba, y esto pues solamente es obra de Dios. Dios, por eso les ponía el ejemplo del juez injusto, porque la vi a ella reflejada ahí, fue muy persistente, tuvo fe, y cuando le tocó decir que no, dijo no, y Dios quería que se mojara los pies, como pasó con el pueblo de Israel cuando el Mar Rojo, tuvieron que mojarse los pies para que ese mar se abriera, y ella tuvo que mojarse los pies, decir, pues me despides, aquí no hay nada más que hablar y si no me das el sábado. Y en un momento Dios gira las cosas. Entonces, para las personas que están pasando por esto, tal vez que hay problemas que tienen con el día sábado en sus trabajos y que saben que de eso depende la alimentación de su familia, pues que este es un muy buen aliciente de cuando somos fieles y decimos que no, Dios es fiel con nosotros y nos provee. Y si en ese momento despiden a la persona, pues ya Dios proveerá de otro trabajo. Eso Dios proveerá y te dará lo necesario. El pan y agua van a estar seguros siempre, cuando somos fieles a Dios. Entonces, es muy bonito. No sé si para terminar alguien quería decir algo. Sigamos orando por ella, por los que están Amén. como ella, porque Satanás va a seguir tocando Sí. las narices y vamos a tener que ir enfrentando más tentación, más sufrimiento. Cada día va a ser más difícil para una dentista. Entonces, pues solo eso, que la oración intercesora también alivia el Amén. alma de la persona que la recibe, Amén. tanto como la persona que ora por ella. O sea que solo esto. Amén. Di. Yo quería comentar, África, porque yo hace años también me pasó el mismo caso. Y realmente sí que te puedo decir que Dios obra milagros, y más en estos casos.
yo estuve a punto de que me despidieran de mi trabajo, que donde estaba llevaba 7 años, y allí, o sea, ya ese día me echaban, ya tenían el preparado o sea, lo tenían todo preparado. Ese mismo día, justo un minuto antes de irme, me dicen, por favor, no te vayas. O sea, que fue un cambio total. Amén. ¿Vale? O sea, que yo te quiero decir que estas cosas Dios sabe manejarlas muy bien. Sí, por eso te lo digo. Tienes que tener mucha fe en Dios. Porque la sensación que yo tenía era, me da igual. Sí, no. Así como ahora... Es que es así. Porque has hecho tu propósito. Tú tienes- Sí, o sea, Tienes que estar exacto. fiel totalmente. Ya el Señor se encarga. Claro. Sí, no tienes, si Claro. yo creo que Dios te prueba para ver si te viene miedo, si te viene, Sí. si te viene Sí. dudas, si te viene, no, o sea, yo he venido, o sea, tú me haces volver y además él se iba por las ramas después cuando me llamó otra vez para Sí. hablar, se iba por otro, y yo le dije, digo, escucha, me has hecho andar para atrás Claro. para, a mí solo me importa el sábado, no me importa todo lo que quieras, dime, luego ya me lo dirás luego, pero todo esto que me estás hablando, si no me dices lo del sábado, no sirve Claro. para nada, porque yo solo quiero volver a trabajar aquí sabiendo que no trabajo el sábado, se lo dije así. Ujú. Por eso es muy importante también que la persona refleje mucho que Sí. ella cree en Dios. Sí, Sí. Porque eso la gente lo ve. claro, porque Eso yo la pensaba, gente digo, claro, la gente ve esa humildad, Claro. ve ese carácter que tienes claro, y cada vez les va entrando claro. más. Por eso yo pensé ¿Sabes? que mi trabajo no era el de Sí. toda la vida, mi trabajo era el de toda la vida, pero yo no era la de toda la vida. Ujú. Digo, entonces, solo que les dé un sábado, después de haber dicho que no se trabaja el sábado, Sí. todo lo que yo les digo se tira por el suelo. Claro. ¿Entiendes? Lo hubiera Lo hubiera todo. roto todo, ¿no? Sí. Dirían, se hubieran hasta Sí, reído sí, de sí. mí. Entonces yo dije, no puedo permitir ni un sábado más. Y- Y se lo dije, hiciste digo, no te bien, voy a sí. dar ni un Ujú. sábado más de trabajo en esta farmacia. Claro. Yo, haz lo Ujú. que tengas que hacer y firmemos lo que sea, pero yo aquí no trabajo más un sábado. Sí, no. Amén. Amén. Fuiste fiel fue, y es fue como automático tú. tendría que ser. No, Claro. no, es igual. Si a mí me da igual sábado que domingo. Si es igual, no te preocupes. Digo, vale, digo, pues si te da igual sábado y domingo, a mí no. Pues entonces domingo. Digo, yo si quieres el domingo me quedo todo el día y el sábado cuando se vaya el sol me quedo a dormir aquí, si queréis hacer guardia. Digo, pero yo, desde el viernes que se va el sol hasta el sábado que se vaya el sol, yo aquí no vengo. Sí, no, O sea, es así. ya te lo digo, y así mismo te lo digo, o sea, es que no pienso venir. Y ya está, dice, no pasa nada, pues es igual, ya te haré yo la cara por ti. Y entonces yo le agradecí, le dije, estás dando la cara por mí por una cosa que no comprendes. Y yo te lo agradezco porque sé que tú no lo entiendes y lo vas a hacer por mí. Es la primera cosa que haces por mí siendo mi hermano. La primera, imagínate lo trascendente que es. Digo, y te lo agradezco yo, y le dije, y te lo agradece Dios. Amén. Amén. ¿Me permitís? Sí, sí. Eso es hablar por Ya. testimonios. Yo recuerdo cuando llevaba 2 años que había comenzado a trabajar y entré a trabajar a una empresa de pintura, lógicamente, y entonces se trabajaba el sábado, hasta la 1. Y claro, cuando yo empecé, pues bueno, el jefe me cogió pero con mala gana, porque es que claro, el sábado hay que trabajar y tú no quieres, ¿no? Que yo era adventista desde los 14, ¿no? Y bueno, y pensé que estuve mucho tiempo que me iba chinchando. Tienes que venir, el sábado. Que no voy a venir. Y total, me puso entre la espada y la pared. Digo, mira, este sábado si no vienes, te vas a la calle. Digo, pues mira que sea lo que Dios quiera, tú verás. El viernes, antes de plegarme, viene, dice, oye, tienes el sábado libre y no hay problema. ¿Qué tienes que hacer? Arrodillarte de dar gracias a Dios. Exactamente, Porque es lo único. Ha estado tanto tiempo dándome la tabarra que venga, que si no me voy a la calle, y ahora que me da el ultimátum, de repente cambia y te da sábado, lo que decía África, y lo que le pasó a mi hija también. Sí, sí. Por eso Si uno se mantiene fiel, aunque parezca que no hay salida, el Señor la da. Amén, así El es. Señor la da. Así es. Por eso Dios dice, acordaros del Daniel, acordaros de no sé qué.
Bueno, yo solo me sé el Daniel, pero... Yo solo sé que a él no le mordían los leones. Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Y Dios siempre dice, acordaos de Daniel, pues acordaros de que es verdad esto. Porque no, si tú no tienes miedo, bueno, a mí yo no lo he probado con los leones, pero este iba a morderme y no me mordió, ¿entiendes? O sea, ya te digo que sí, que él te lleva al límite, eso sí, ¿eh? Pero tienes que estar súper tranquila y confiante, y entonces cambia la tortilla. Así es. Sí. Cuando le damos a Dios nuestra voluntad, Sí. pues Él se encarga de todo lo demás. Simplemente, sí, exacto, te da paz, te da paz. Aquí lo demostramos en 3 testimonios que hemos tenido, y vamos a tener uno, y pues ya ves 3 que pueden ayudar a muchas personas que están pasando por alguno de estos momentos en esto o en alguna otra cosa para afianzar su fe y realmente decidir que es del lado de Dios quien tenemos que estar y que lo demás ya pueda ser la peor persona del mundo o Dios va a hacer algo. Dios siempre cambia las mentes. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de hacerlo. Cuando se trata de sus hijos, Dios hace todo. Entonces, tratemos de siempre serle fiel a Dios. Estamos hablando lo del sábado. Tratemos de hacerle fiel a Dios con su sábado y poner todo para eso, para poder serle fiel a Dios en ese día. Una cosa más. Y pensad también Satanás cómo trabaja, porque pensad que yo el día antes y el día martes estuve parada en la farmacia sin trabajar porque me estaban instalando el programa en el ordenador y nadie me buscó. Fue yo decidir salir a comprar pan. O sea, yo dije, pues para estarme aquí quieta me salgo a la farmacia. Salí de la farmacia a comprar pan y agua y plátanos para comer y el jefe, ¿dónde está África? ¿Dónde está África? Empezó a buscarme por toda la farmacia. O sea, tú fíjate, qué casualidad. Sí, estando pues, yo allí ni se acuerda de mí, salgo y empieza a buscarme. Satanás también es exacto, de la marinera. Y que vio Satanás que tenías el propósito de venir aquí, que sabía que eso te hace bien. Entonces él, claro, cuando ve que se hace cosas para poder tener una relación más cerca con Dios, pues mete trabas y te puso una prueba muy, muy, muy fuerte que con respecto a lo del sábado. Y sabiendo que de ti dependen tus hijos y depende de tu casa. Entonces él va buscando siempre los puntos débiles. Fijémonos que todo depende de una decisión consciente que hace la persona por acercarse a Dios. En el momento que tú tomas esa decisión, ¿qué pasa? Satanás empieza a actuar de manera más dura porque se te escapa, se le escapa la presa. Sí. Entonces actúa mediante sus agentes, que son las personas que tienen la mente dominada por esta persona, por Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Puede utilizar a cualquiera, incluso gente que pues quizás no está consciente de ello, ¿no? Pero cuando llega a un límite, ¿qué pasa? Dios gira y convierte eso que Satanás está haciendo mal en bien. O sea, el que hace el mal es Satanás, recordemos esto, Dios permite una cosa hasta un punto para girarla y que sea bien para ti. Y para probar tu fe. Y para probarte. Exactamente. En ese momento tú has conocido más sobre ti mismo. Dios te prueba para hacerte más fuerte y para saber hasta dónde puedes aguantar. Y lo va haciendo, y no creas que esta va a ser la primera vendrán más fuertes, pero que ya estás entrenándote. Ya una vez te entrenas, pues Dios te va dando la salida a cada una de las pruebas que van siguiendo. Y eso esto es todo. El entregar la voluntad a Dios es lo que realmente cuenta. Todo lo demás Dios lo obra. ¿Cómo? A veces ni nosotros sabemos cómo lo hace. Pero sí estamos seguros que siempre lo hace. Que no nos falla nunca. Y que por eso la vista puesta en Cristo Jesús. Porque es el único que no nos falla. En el momento en que ponemos la vista en cualquiera de humano, pues ahí la hemos pifiado. Ahí ya está todo perdido. Pero en el momento en que toda nuestra confianza está depositada en Cristo, lo tenemos ganado todo. Tenemos ganada la salvación cuando realmente le rendimos nuestra voluntad a Dios. Así que damos gloria a Dios por estos testimonios, porque Dios nos dice, nos habla que es bueno que se den testimonios
públicamente, porque así otro que está pasando por alguna situación similar, pues puede ayudar a afianzar su fe y a que se decida. Entonces, realmente damos gloria a Dios, porque la honra y la gloria pues son para Él. Él es el que ha hecho todo y Él es el que seguirá actuando en cada una de nuestras vidas. Así que terminamos con una oración. Esta muy bonita y edificante escuela sabática. Si Ángel quiere terminar con la oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias por poder disfrutar de nuevo en este día sábado de la presencia del Espíritu Santo aquí hoy, de la compañía de los hermanos. Señor, esto es edificante para todos nosotros y tú lo sabes. Por eso nos instas a que lo hagamos, a que nos reunamos en día sábado, para que así nos ayudemos unos a otros en el Espíritu. Buen Dios y Padre Santo, te pedimos perdón por todas nuestras faltas, perdón por no confiar a veces en tu voluntad para nosotros. Solo tú sabes lo que podemos soportar, nosotros no. Por eso, Señor, ayúdanos a tener fe en tus decisiones. Oh, buen Dios y Padre Santo, te pedimos perdón por todas nuestras faltas y te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué hacemos?